Celebrando un día más de las iglesias evangélicas y protestantes acá en Chile. 31 de octubre es un día importante para la iglesia evangélica. Y hoy me gustaría poder compartir una palabra del Señor con ustedes. Tiene algo de relación con la importancia de la palabra de Dios, pero también con lo que estamos viviendo como iglesia en el sentido de lo que es el 31 de octubre, que a nivel de nuestro país, en muchos lugares de nuestras ciudades en Chile se está celebrando, conmemorando. Algunas municipalidades han puesto banderas en la ciudad, en nuestro edificio de gobierno acá en Iquique también se hizo la bandera cristiana. Así que ayer estuvimos en una caravana de oración por nuestra comuna, donde pudimos salir con muchas iglesias, en muchos vehículos para orar por nuestra ciudad en distintos lugares. Muchos de ustedes también presentes en esa actividad. Agradecemos al Señor por los que estuvieron ayer compartiendo con nosotros en este día de oración por la iglesia que celebramos ayer. Y mañana nuevamente tenemos otra actividad junto al Consejo de Pastores de Alto Hospicio, que van a estar ahí dándoles avisos al final para que usted también pueda estar siendo parte de estas actividades. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Quiero compartirles una palabra que se llama la necesidad de un cambio real. Y vamos a hacer un paso por la historia de lo que es la Reforma Protestante, de lo que significó la historia de la importancia de los cambios que se fueron suscitando a medida que fue pasando la Reforma, pero también lo que sucedió y por qué se dio origen a la Reforma, y también la importancia que reviste el conocer la palabra del Señor. Dice Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que están cansados y los que están cargados, y yo voy a hacerles descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus corazones o para vuestras almas. Señor, queremos que tú hables a nuestras vidas. Aunque repasaremos un poco de la historia, Dios, para entender lo que estamos celebrando, Señor, creemos que la exposición de tu palabra siempre bendice nuestras vidas. Señor, que podamos entender la importancia que tiene el conocer tu palabra, y que ésta tenga no solo un conocimiento en nuestra mente, sino también una cabida en nuestras acciones, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y que podamos llevarlos a que podamos hacer tu voluntad a medida que vayamos conociendo tu palabra. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Reforma se está celebrando y cumple mañana 505 años desde que se inició la Reforma Protestante. Pero ese fue el momento importante de la historia, 505 años desde que sucedieron hechos particulares que trajeron una importancia y una connotación para la iglesia y que produjo entonces un cambio. Pero muchos años antes de que esto comenzara, allá mucho más atrás, allá en Jesucristo comenzó un mensaje importante que Jesús dejó a sus discípulos. Jesús tuvo 12 discípulos, tuvo 70 discípulos, tuvo más de 500 discípulos, dice la palabra, pero con esos 12 discípulos iniciales él comenzó un proceso que se llamaba preparar la gente para lo que vendría en años posteriores. Jesús tomó 12 personas, les enseñó lo que era el reino de Dios, la importancia del amor de Dios. Juan 3, 16 y 17 nos habla de la importancia de entender que Dios nos ha amado y que aunque estábamos separados de Dios producto del pecado que cometieron por allá hace muchos años atrás Adán y Eva, y que trajo la consecuencia de que el hombre viviera separado de Dios, Jesús vino para mostrarnos cómo poder volver a conectarnos con Dios, cómo poder volver a estar con Dios, y a través de Jesucristo y de entender que Él es quien nos reconecta con Dios, poder entender que el amor de Dios está con nosotros. Jesús vino en una época importante de la historia. Podría haber venido en un momento preciso, cuando todo el mundo estaba gobernado por el imperio romano,
de un país a otro porque todo estaba bajo el mismo imperio. No había que pasar con pasaportes ni hacer un montón de cosas. Simplemente uno iba a otro país y todo estaba bajo el imperio romano. Así que el evangelio podía extenderse y predicarse de una manera mucho más fácil que en otras épocas. Incluso hoy día, si usted quiere ir a otro país a predicar, tiene que ir, sacar un pasaporte y presentar todos los documentos y hacer un montón de cosas. En aquella época era diferente. Podías ir a cualquier país, recorrer cualquier isla, atravesar continentes y estabas dentro del mismo imperio. Así que no había problema con eso. Y Jesús trae un mensaje diferente. Primero, para la sociedad, Dios les ama. Y segundo, para los religiosos de la época que estaban haciendo las cosas mal. Lisa y llanamente o simplemente, los religiosos de la época de Jesús eran gente que menospreciaba a aquellos que no eran de su iglesia, que en este caso particular eran los judíos. Es decir, los judíos miraban a los demás como simples pecadores o como de segunda categoría y que con ellos no se podían juntar, que simplemente ellos eran muy especiales para Dios. Y aparece Jesús en la historia y dice, no es así lo que el amor de Dios significa. El amor de Dios significa, vengan todos los que quieran venir a mí, que van a hallar descansos en sus corazones, en sus mentes. Permanente, no una vida sin crisis, no una vida color de rosas, pero aun cuando estés pasando por dificultades, yo voy a estar contigo. Así que Jesús vino y mostró el amor de Dios a los menospreciados, se lo mostró a los que eran los pecadores de segunda categoría, se lo mostró a muchas mujeres que en aquella época y en la sociedad de ese tiempo, incluso los mismos religiosos de la época, apuntaban a estas mujeres con los dedos y decían, no se junten con esas mujeres o con esos menospreciados o esos pecadores porque simplemente no están con nosotros. Jesús hace algo diferente. Va donde los pecadores y come con ellos en sus casas. Jesús va y habla con las mujeres que son menospreciadas, las cuales ni siquiera los religiosos hablaban con ellas, ni siquiera para decirles que Dios les ama. Pero Jesús va donde ellas, va donde los samaritanos, que ningún judío iba a saludar siquiera, pero Jesús les dice, mira, ellos también necesitan el amor de Dios. Así que lo que está haciendo Jesús es entregar el mensaje del reino de Dios, que significa todos pueden venir a Jesús. No importa cómo vivas, no importa qué estás haciendo, no importa lo que estés haciendo. Si quieres volver a conectarte con Dios, puedes venir a mí, dijo Jesús. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ahora, venir a Jesús y ser parte de una iglesia o ser parte de un mover espiritual de lo que Dios está haciendo en alguna congregación no significa que ahora vengo a Jesús y hago lo que quiero hacer, total, el Señor me recibe como vengo. Sí, podemos entrar como sea, pero una vez que conocemos la palabra del Señor, sabemos la Biblia y conocemos la Biblia, empezamos a cambiar. No porque el pastor nos dice, no porque la iglesia evangélica nos lo prohíbe, no. Porque cuando leemos las Escrituras, sabemos que agrada a Dios para hacer y sabemos que no agrada a Dios. Por eso usted encuentra en los creyentes hombres atentos y cariñosos con sus esposas, porque incluso el apóstol dice, ni le hables mal a tu mujer para que cuando ores no tengas problemas con Dios. Como también nos recuerda la Escritura y nos dice, ustedes sean cariñosos y sean buenas esposas y buenos esposos entre ustedes para que puedan vivir juntos y enseñar a sus hijos cómo es el amor de Dios expresado entre ustedes como familia. Para nosotros los que estamos dentro de la iglesia, sino también para aquellos que están fuera. Jesús, antes de irse al cielo, le dice a sus discípulos, les encargo dos cosas importantes. La segunda es aún más importante que la primera, pero las dos son importantes. Primero, vayan y prediquen. Díganle a los demás que Dios les ama. Díganle que Dios está dispuesto a perdonar. Y que si reciben a Cristo en su corazón van a ser llamados hijos o hijas de Dios. Al Señor todas las cosas que yo he aprendido.
Y si tú llevas una semana dentro de la iglesia y un familiar tuyo llega a la iglesia y le empieza, tú puedes enseñarle ya con una semana lo que estás aprendiendo. Porque tienes una experiencia con Dios, estás orando, estás viviendo, estás sintiendo a Dios. Lo que otra persona recién va a empezar a conocer. Pero los discípulos hicieron esto al principio todo bien. Después de la llegada del Espíritu Santo, el Evangelio se extendió y la acción de los discípulos y la acción de la iglesia comenzó a extenderse más allá de su propia ciudad, Jerusalén, abarcó Judea, Samaria, abarcó los países que estaban cercanos, las islas cercanas, alcanzó los continentes que estaban cercas y el mensaje de Dios se empezó a extender. Hechos 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes. 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, los discípulos estaban hablándole a la gente del amor de Dios. El mensaje de Dios no solamente
Ya llevamos hasta ahora por lo menos 4 versículos, 5 versículos, y usted sabe dónde está. Puede tomar la Biblia y decir, a ver, ¿qué está diciendo el pastor? A ver. Está bien. Porque si no, un día de estos voy a decir, mire, esta tacita le va a traer alimento a su casa y vendemos la taza en 20,000 pesos cada taza. Oramos por esta y la ungimos, le echamos aceitecito de oliva y usted puede comprarla en 20,000 pesos y se lleva para su casa y su casa va a ser prosperada. Pero eso no sucede aquí y en muchas iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado a leer la Biblia y decirles, eso no se hace así, eso no es así. La bendición de Dios viene por obediencia. Venga y dé plata para que tenga más plata. No. Es, Dios te dio, sí, venga a darle gracias. No para tener más. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, Dios te dio algo, sí. Bueno, si quiere darle gracias, venga y dé. Esa es la importancia de conocer la palabra del Señor. Pastor, están pasando cosas raras en mi casa. Bueno, te vamos a vender esta escoba que va a traer libertad espiritual y va a sacar todo lo inmundo de tu casa. 100,000 pesos cada escoba santa. Y no, la Biblia dice que no, hay que orar nomás y si resistimos al diablo, el diablo se va a tener que ir. Eso enseña la Escritura. Por eso es importante leer la Biblia. Hubieron 2 mujeres importantes en el tiempo de la Reforma. Argula de Cumbrash, que fue una de la primera mujer defensora que defendió a Martín Lutero de los clérigos romanos. Y esta mujer dijo, si ustedes quieren quitar todo lo que está enseñando Martín Lutero, deberían quitarle a toda la iglesia, incluso en ustedes mismos debieran quitar el Nuevo Testamento. Porque lo que está haciendo Martín Lutero es enseñarle a la iglesia lo que la Biblia dice, nada más. Así que se transforma en una mujer que defiende a Martín Lutero. Margarita de Navarra es otra mujer que, con esto del protestantismo, muchos sacerdotes, muchos católicos empezaron a darse cuenta que lo que la Biblia dice no es lo que a veces se enseña. Así que fueron expulsados y muchos de ellos pasaron momentos difíciles. Y esta mujer, Margarita de Navarra, lo que hizo fue denunciar primero al clérigo, denunciar a la gente de su época. Y empieza entonces a ayudarles para que puedan ser cuidados y protegidos en tiempos de persecución. Empieza a traducirse en los tiempos de la Reforma el Nuevo Testamento y la Biblia al holandés, en el inglés. Se traduce la Biblia en Ginebra, se traduce en griego, se traduce en español. Primero el Nuevo Testamento, después la Biblia. Así que el mensaje de la protesta que se había hecho con Martín Lutero y otros muchos más hombres y mujeres que hicieron el tiempo de la Reforma Protestante tiene que ver con necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a esto, entender realmente lo que significa la importancia de la palabra de Dios. El movimiento reformador trajo por lo menos 2 cosas importantes. Trajo la Biblia al alcance de las personas y en su propio idioma. Hoy tenemos una Biblia en español porque alguien pescó originales y los tradujo al español. Hoy tenemos el Nuevo Testamento en mapuche, en mapudungún. Hoy tenemos porciones de la Biblia, no el Nuevo Testamento, porciones de la Biblia las tenemos en pascuense. Y tenemos la Biblia completa en aymara y en quechua. Hoy se sigue trabajando en la traducción de la Biblia para el lenguaje de sordos, el lenguaje de señas chilenas. Se sigue haciendo el trabajo, se ha avanzado bastante. Hoy tenemos Biblias en braille completas para personas ciegas. Se sigue trabajando en esto. Se sigue trabajando en esto y se sigue trabajando en esto. Y por eso si a alguien le gustan los idiomas, si usted está diciendo no sé qué estudiar cuando sea grande, si te gustan los idiomas, puedes estudiar para lingüista y luego dedicarte a traducción bíblica. Conocer pueblos étnicos, ir a pueblos étnicos, conocer el idioma de ese lugar y traducir la Biblia a esos idiomas.
Hoy una de nuestras misioneras reconocidas como Asamblea de Dios trabaja en Perú. Ella es lingüista, ella está trabajando en esto, ayudando en traducción bíblica, ayudando en la enseñanza de la palabra de Dios en otros idiomas. ¿Por qué? Porque la Reforma no solo fue un movimiento que trajo la pelea entre dos grupos religiosos, no es eso. La Reforma Protestante lo que nos deja es necesario que todos leamos la Biblia. Y ese es el punto principal de la Reforma. Aquí no se trata de que peleamos contra los de allá y ganamos nosotros. No se trata de eso. ¿Sabe quién le predicó a Martín Lutero? ¿Quién hizo que se convirtiera al Señor y se transformara en un creyente? A él le predicó el apóstol Pablo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Simplemente tomó la Biblia, se puso a leer el libro de Romanos y leyendo Romanos entendió él que era un pecador. Y en el mismo libro de Romanos entendió que Jesucristo era el problema, era la solución al problema del pecado. Y en el mismo libro de Romanos él leyó que la solución al problema no tenía que pagarla, no tenía que comprarla con indulgencias. No tenía que ir a la iglesia y decir, Señor, yo te prometo, si tú, no. Él entendió, leyendo Romanos, que el problema que teníamos de separación con Dios lo pagó Jesucristo. No hay nada más que hacer. No necesitas pagar algo para ser creyente. Jesús pagó el precio por nosotros. Y la salvación, el volver a conectarnos con Dios es gratis para todos. El que quiera conectarse con Dios, venga a mí, y al que venga, a todos, a cualquiera, Jesús dijo, el que venga a mí, yo no lo echo fuera. Pero es que yo fui tan malo, yo hice tantas cosas, si supiera usted todo lo que yo he hecho, el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Cuántos de aquí hemos sido perdonados de nuestros pecados? Simplemente entendimos que estar sin Dios fue nuestro mayor pecado. Siempre ande con su Biblia, traiga su Biblia, tenga a la mano. Siempre que escuche desde aquí, de este lugar, a cualquiera de nosotros los que enseñamos o predicamos, siempre agarre su Biblia, léalo, para que usted diga, ah, sí, la Biblia dice esto. Porque cuando no la lees, vas a decir, el pastor dijo esto, o el hermano dijo esto. Pero cuando leemos la Biblia, nosotros decimos, no, pues la Biblia dice esto. Porque por ahí escuchamos a un montón de evangélicos diciendo, no, yo no hago esto, me lo prohíben en la iglesia. Pero en la iglesia no es que te lo prohíban. En la iglesia te enseñamos lo que la Biblia dice que es lo que no le agrada al Señor. Y lo que no le agrada al Señor te decimos, no lo hagas. Pero no es que de aquí digamos, si usted hace esto, lo vamos a botar de la iglesia. No. La Biblia dice, ¿quieres agradar a Dios? Sí, no haga esto. Y si quiere agradar a Dios, haga esto que a Él sí le gusta. Por eso es importante leer la Biblia y conocer la palabra del Señor. Para que así podamos nosotros crecer y en todo agradar al Señor. ¿Sabe? Todos los 505 años que se cumplen mañana de la Reforma no servirían de nada si usted o yo no leemos la Biblia hoy en día. Habría que hacer un meme, alguna imagen chistosa para subir a las redes sociales que dijera así, tú acostándote sin leer la Biblia y Martín Lutero mirándote así, bueno, ¿y yo para qué? O sea, ¿para qué hicimos todo esto? Si tienes para leer. Vivimos en un país que no tenemos ningún problema de libertad para juntarnos aquí. Tenemos libre acceso a la palabra. Tenemos formas y miles de formas para conocerla. Cada viernes enseñamos la Biblia en la iglesia. A través de reuniones de Zoom, de discipulado, enseñamos las cosas que la Biblia nos está enseñando. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras,
porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ahí en las Escrituras encontrarán todo acerca de mí, dijo Jesús. Primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: anhelen como un niño recién nacido que anhela leche materna, anhelen ustedes leer la Biblia para que crezcan espiritualmente sanos. ¿A quién le gustaría tener una mejor relación con Dios? ¿A quién le gustaría crecer espiritualmente y madurar más en las cosas del Señor? El apóstol nos está diciendo, lea la Biblia. Es como si yo estuviese orando a Dios y le dijera, Señor, ¿qué tengo que hacer para crecer? Y Dios me dijera, lee la Biblia. O sea, aquí está todo. Toda la revelación de la palabra de Dios para nosotros está ahí, Biblia. Y más nos deja el Espíritu Santo para que cuando no lo entendamos, el Espíritu Santo les enseñe todas las cosas. ¿Y no les ha pasado que de repente está leyendo la Biblia y como que, como decimos en buen chileno, se le prendió el foco y ¡pa! ¡Oh, mira! Tanto tiempo leyéndolo y no lo había entendido. Y de repente un día lo aprendió. Un día estaba en el culto, en la reunión, y lo aprendió. Estaba en el discipulado online, en Zoom, y de repente entendió algo que no lo había entendido. Por años leyéndolo y quizás no lo habíamos entendido. El Salmo 119, versículo 1, 2 y 3 dice lo siguiente. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Son los que hacen la voluntad de Dios siempre. Los que hacen todo lo que a Dios le gusta y no hacen lo que a Dios no le gusta. La Biblia los considera o los denomina como los perfectos de camino, esos que caminan bien delante de Dios. Dice, los que andan en la ley de Dios. La ley de Dios es una referencia a la Biblia. Es decir, bienaventurados los hombres y mujeres que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque estos son los que andan conforme a la Biblia. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué significa esto? Esto significa bienaventurados los que leyeron, se lo aprendieron y lo pusieron en práctica. Eso significa. Y con todo el corazón le buscan. Miren, les voy a contar un secreto. No es un secreto, pero... Levante la mano, si no le da vergüenza, ¿no? Levante la mano a todo aquel que se fue a acostar y dijo, voy a orar. Ya, ahora levante la mano. Dos nomás. Yo y quién más, a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, perdí la cuenta. Ya, pensé que yo era el malo nomás. Estoy tranquilo ahora. Mire, este versículo dice que usted debe sentirse feliz cuando quiere buscar de Dios de todo corazón. Y cuando usted se está acostando y dice, voy a orar, ahí Dios dice, buena. Y cuando se quedó dormido, ¿sabe qué hace Dios? Manda la pulga santa. No. ¿Sabe qué hace Dios? Dios nos mira con ojos de ternura y dice, no importa. No importa porque tuvo la intención. Peor hubiese sido, mañana oro. Pero Dios dijo, tuvo toda la intención. Se durmió el cabezón, pero tuvo toda la intención. Y ¿sabes? Dios dice, me gusta eso. Me gusta porque tuvo la intención de hacerlo bien. Pero se durmió. Ahora, si lleva durmiéndose 4 meses, ya. Bienaventurados todos los que buscan a Dios de corazón. Pues no hacen lo malo los que andan en sus caminos. Por eso los hijos de Dios somos siempre los mejores estudiantes. En primer lugar. Mejor compañero, cristiano. Mejor carácter, el cristiano. Mejor trabajador, el cristiano.
Mejor empresario, premio al empresario del año, el cristiano. Empresa destacada por un buen servicio al cliente, el cristiano. Eso debiera ser. Por eso que la importancia de tener la palabra del Señor, conocerla y ponerla en práctica. Termino con estos 3 puntos para que podamos reflexionar. Primero, aprenda usted y enseñe a sus hijos. Segundo, aprenda usted y enseñe a sus padres. Porque a veces los chicos o los hijos o los jóvenes o los adolescentes están en la iglesia y sus padres a veces no son cristianos. O a veces los hijos han venido tantas veces a la iglesia que saben más que los padres que empezaron a venir ahora. Así que, primero, aprenda usted y enseñe a sus hijos. Segundo, aprende usted y enseñe a sus padres. Y tercero, aprenda usted y ponga en práctica lo que ha aprendido. Porque si no, no tiene sentido leer la Biblia para no hacerle caso. Así que póngase en pie y vamos a orar al Señor. Estoy agradecido, Dios, de que aquí en la iglesia por lo menos siempre enseñamos lo que la palabra del Señor está diciendo. Aún seguimos aprendiendo, aún seguimos creciendo, aún seguimos queriendo que el Señor nos perfeccione en esto. Pero si es algo que usted va a aprender en este lugar es que la palabra del Señor dice esto y por eso lo hacemos. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y comience a darle gracias a Dios. Primero porque podemos estar en un país donde tenemos la libertad para juntarnos como cristianos y leer la Biblia. Segundo, dele gracias a Dios porque hoy tienes acceso a una Biblia en tu propio idioma. Y tercero, comprométete con Dios para hoy comenzar a leerla más que ayer. No cuánta cantidad vas a leer, sino que hoy puedas comenzar a leerla más que ayer.